Fundamentos de la geología del petróleo. Módulo 4. Generación y creación de los hidrocarburos. En el módulo GL4 veremos cómo se generan y cómo migran. Este tema trata sobre la historia de formación de los hidrocarburos, el desplazamiento de la materia orgánica en la roca madre y la transformación orgánica en petróleo, la migración de los hidrocarburos y finalmente su migración y entrampamiento en el recipiente. En la unidad 1 discutiremos el a cabo antes de la generación del gas y del petróleo. Haremos con la fotosíntesis y el ciclo superficial del carbono. Entonces veremos cómo parte de la materia se conserva, es soterrada y se transforma en querógeno, predecesor del gas y del petróleo. 2. Analizaremos la madurez y la génesis del petróleo y del querógeno. Así veremos cómo estos se de querógeno, profundidad de soterramiento, temperatura y... Tenemos varios métodos útiles para medir las madres antiguas. Por último, en la unidad 3, el petróleo se mueve a través de las rocas sedimentarias. Estudiaremos la migración primaria y después, brevemente, Unidad 1. La fuente original de esta materia orgánica formada en la superficie de la Tierra. El proceso comienza con la fotosíntesis. Las plantas solar transforman el agua y el dióxido de glucosa, agua y oxígeno. La glucosa es inicial para la síntesis de componentes orgánicos complejos. Esto sucede tanto en las plantas como en los animales que las comen. Fotosíntesis es una parte del enorme ciclo del carbono. Comúnmente, la mayor parte de la materia orgánica de síntesis se recicla y regresa a la atmósfera de carbono. Esto puede suceder por la respiración animal o por la oxidación y descomposición de morir algún organismo. El ciclo del carbono no es totalmente eficiente. Una pequeña cantidad, alrededor de una parte de 1000, es sepultada. Durante el tiempo geológico, el flujo ha producido cantidades enormes de materia fósil, la mayor parte de la cual se encuentra muy dispersa. Sin embargo, una pequeña fracción de esta materia orgánica, alrededor de una milésima parte, se convierte eventualmente en petróleo y gas natural. Se condiciones verdaderamente especiales para que la materia orgánica se convierta en cantidades tales que pueda ser económicamente reciclada como combustibles fósiles. Estas condiciones comienzan con el suministro de material orgánico a los sedimentos, sean plantas y animales marinos o plantas terrestres. Gran parte de la materia orgánica se conserva en tranquilas y ambientes de baja energía. En los ambientes arenosos agitados por corrientes y olas, la materia orgánica permanece en suspensión o es diseminada. Como solo puede asentarse en aguas tranquilas, la materia orgánica se localiza principalmente en rocas de grano fino, tales como lutitas y lodos calcáreos. Estos ambientes de baja energía se ubican en los océanos y lagos o, en el caso del carbón, en pantanos. No todas las lutitas conservan suficiente materia orgánica para ser buenas rocas madre. La conservación de materia orgánica es una función de dos factores: la cantidad de producción orgánica, que debe ser alta, y la producción de materia orgánica, que debe ser baja. Veamos primero la productividad. Toda la materia orgánica de los océanos se formó originalmente a través de la fotosíntesis. Es el fitoplancton, que son plantas microscópicas, tales como las diatomeas, los dinoflagelos, algas verde-azules. El fitoplancton constituye el principio de la cadena alimenticia. Su controla la distribución de las formas animales, con las cuales contribuye a la biomasa oceánica. Incluyen tanto el zooplancton microscópico como a las formas animales superiores. De fitoplancton y de algas de variables físicas y químicas. La luz es particularmente importante por el papel que desempeña en la fotosíntesis. La profundidad a la que penetra la luz a través de la superficie
define la zona fótica. El espesor de la zona fótica depende principalmente de la latitud del agua. En los mares tropicales, la zona fótica puede extenderse por más de 100 metros debajo de la superficie. El segundo importante en la producción es la disponibilidad de nutrientes en la zona fótica. Los nutrientes más importantes son los fosfatos y los nitratos. Estos son liberados por descomposición y son vitales para el crecimiento tanto de animales como de vegetales. Aunque el oxígeno no es importante para el plancton, sí es vital para los animales que formarán eslabones en la cadena alimenticia. Este mapa muestra áreas de alta productividad biológica en los océanos del mundo. Se observan concéntricas de alta productividad, 2 en latitudes altas y 1 a lo largo del Ecuador. En estas regiones, las corrientes oceánicas de movimiento vertical arrastran nutrientes y oxígeno profundo hacia la superficie. La productividad es también muy alta en las aguas de las plataformas continentales, particularmente donde los grandes ríos desembocan en el océano y producen abundantes nutrientes. Las áreas de alta productividad son necesariamente las mejores para la construcción. La destrucción de la materia orgánica también debe prevenirse. Existen que parecen ser favorables. Alimentación rápida y segundo, aguas estratificadas pobres en oxígeno. La alimentación rápida es necesaria para prevenir la destrucción de materiales orgánicos. Algunos animales ingieren sedimentos para la materia orgánica que contienen. Si la sedimentación es lenta, los sedimentos del fondo pueden ser comidos muchas veces y así la mayor parte de la materia orgánica. Las bacterias en el sedimento también descomponen la materia orgánica. Para hacer esto, las bacterias utilizan el oxígeno libre disuelto en el agua suprayacente y convierten la materia orgánica en dióxido de carbono y agua. Más abajo de la superficie, las bacterias anaeróbicas descomponen la materia orgánica, usando el oxígeno de los nitratos y sulfatos y de la misma materia orgánica. Estos procesos de nitrógeno, dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno y metano. Sin embargo, las bacterias limitan su actividad a los primeros 30 o 60 centímetros de sedimento. En condiciones de sedimentación rápida, las bacterias actúan solo por poco tiempo y la descomposición es completa. La observación también es favorecida por la purificación de las aguas por diferencia de densidades, los fondo pobres en oxígeno. Sucede principalmente en lagunas y mares someros. El agua dulce de los ríos penetra un cuerpo más frío y densa. El agua flota sobre el agua del mar y la protege del oxígeno producido en la atmósfera fótica. En el agua más densa, el oxígeno es rápidamente y no puede ser reemplazado. Plantas y animales que superficiales, junto con las plantas terrestres, acarreadas por los ríos, hacia la capa inferior y lodo del lecho marino. Eventualmente los animales que viven en el agua superficial, cuando las tormentas mezclan las aguas profundas de oxígeno con las aguas superficiales en las que vivían. El ambiente del lecho marino, pobre en oxígeno, no soporta a los animales que ingieren sedimentos aeróbicas que generalmente provocan la destrucción orgánica. En tales condiciones, las únicas bacterias presentes son mucho menos eficientes que las aeróbicas en la destrucción de la materia orgánica. La descomposición incompleta de las moléculas orgánicas por las bacterias anaeróbicas favorece la transformación posterior de petróleo, como veremos luego. La estratificación de las aguas y el agotamiento del oxígeno en cuerpos ha sido observada en el Mar Negro, Mar Muerto y en algunos fiordos noruegos. Los dos factores más importantes que causan la conservación de la materia orgánica en el sedimento: la sedimentación rápida y el fondo agotadas en oxígeno. Ahora veamos qué sucede después del depósito. Hay 3 durante el soterramiento y transformación de la materia orgánica a hidrocarburos: la diagénesis y la metagénesis. Analicemos primero la etapa diagenética, es decir, el soterramiento
Petróleo. La diagénesis de la materia orgánica comienza tan pronto como el sedimento se deposita. Se encuentran no consolidados y pueden tener hasta un 80% de agua en sus poros. Estas arcillas, rápidamente, el mayor porcentaje del se pierde en los primeros 500 metros de soterramiento. La compactación de las lutitas continúa mucho más lentamente. Cualquier material orgánico dentro de esas lutitas también a cambios complejos. Durante la diagénesis, los compuestos biológicos complejos llamados biopolímeros, moléculas pequeñas más simples, llamadas geomonómeros. El más activo de estos compuestos reaccionará espontáneamente con cualquier otro para producir geopolímeros complejos y estables. Cambios son producidos primeramente por las bacterias y procesos químicos y posteriormente por descomposición. Conforme se sepulta la materia orgánica, pierde casi todo su nitrógeno, mucho de su azufre y de hidrógeno y carbono. En esta etapa, el único hidrocarburo producido en cantidades significativas es el metano, llamado gas biogénico, gas de pantano. De la diagénesis de la materia orgánica, querógeno. El querógeno se define como el material alimentarias que son agentes orgánicos. Bajo el querógeno se observa en los orgánicos diseminados. Este material está estructurado. Se reconocen fragmentos de tejidos vegetales, esporas y otros restos con una clara organización biológica. Fragmentos estructurados pueden ser agregados a diferentes unidades biológicas llamadas macerales. Los macerales en el querógeno equivalen a los minerales. Los tres grupos macerales más importantes son la exinita e inertinita. La vitrinita es el maceral predominante y el componente más importante del carbón. Deriva principalmente de tejidos leñosos de las plantas. Debido a su dificultad, la vitrinita puede aparecer en casi todos los ambientes marinos o no marinos, y es generalmente el tipo de partículas estructuradas más abundantes. Las exinitas son principalmente algas, esporas, polen y ceras de las cutículas de hojas. No son comunes los porcentajes de exinita, pero de estar presente, generalmente en ambientes lacustres o marinos someros. Los macerales de inertinita provienen de varias fuentes que han sido fuertemente oxidadas antes de ser. El carbón de leña, derivado de las anteriores, es el tipo de inertinita mejor reconocido. La inertinita es un componente menor del querógeno, abundante solo cuando una gran parte de la materia orgánica ha sido reciclada. Además de los minerales estructurados, algunos de los componentes del querógeno son las partículas amorfas han sido alteradas mecánicamente y alteradas químicamente por bacterias que los macerales originales y estructuras han sido destruidas. Probablemente representan el material generador de hidrocarburos atractivo en el querógeno. Debido a que el material es químicamente más descompuesto que los minerales asociados, puede generar petróleo a temperaturas menores. Así también, un volumen dado de material amorfo produce una mayor cantidad de hidrocarburos, ya que su volumen ha sido reducido y su densidad aumentada en comparación con los tipos estructurados. El material amorfo está representado principalmente por partículas derivadas de macerales del tipo de exinita, ya que este es compuesto de partículas blandas con menos moléculas que se descomponen más fácilmente, más rápido, que los tejidos leñosos más resistentes de la vitrinita. Los partículas amorfas del querógeno tienen capacidad para generar hidrocarburos. Los precursores de petróleo generalmente están constituidos por más del 65% de exinita, partículas amorfas. Las muestras con porcentajes pueden expulsar principalmente gas húmedo condensado. Los querógenos generadores de petróleo se pueden dividir en dos tipos. El querógeno 1 o algas, rico en componentes algáceos de exinita, se forma en ambientes lacustres o marinos. El 1 tiende a producir hidrocarburos
saturados. El tipo 2 es de fuentes marinas mixtas. Las son principalmente y son el resultado del fitoplancton, algunos animales superiores. El querógeno tipo 2 puede producir petróleo rico en aromáticos y naftos y produce más gas que el tipo 1. El tipo 3 o carbonoso es rico en macerales de vitrinita y tiene una capacidad de limitar petróleo. Gas seco. El tipo 4 es el que en inertinita y es extremadamente caro. Como su nombre indica, es inerte y prácticamente no genera ni petróleo ni gas. Las alimentarias contienen mezclas de diferentes tipos de querógeno. Muchas lutitas petrolíferas contienen predominantemente querógeno tipo 1. Los carbones y algunas madres clásicas costeras, como se encuentran en los deltas, contienen de querógeno carbonoso del tipo 3. Muchas rocas más marinas tienen al gas o el querógeno del tipo 2, siendo más común detenga la cinta, lea el manual. Sí. Unidad 2. Uno, hemos conocido los que forman al querógeno y lo hemos dividido en 4 tipos. Veamos estos tipos de querógeno desde La descomposición del querógeno está por el tipo de macerales que lo forman. En la etapa temprana de diagénesis, cada tipo de querógeno tiene un rango único en su relación de hidrógeno y oxígeno-carbono. Esto se puede graficar. Es de particular importancia el contenido activo de hidrógeno en el querógeno precursor. Durante la diagénesis, el querógeno algáceo tipo 1 tiene la relación atómica más alta de hidrógeno-carbono, cerca del 1,65. Con que alcanza la segunda etapa en la evolución de la materia orgánica, la etapa catagénica. Durante la diagénesis, las moléculas más pequeñas ricas en hidrógeno se transforman en gas natural. La relación hidrógeno-carbono del querógeno residual disminuye. Finalmente, pasa a la etapa culminante de la evolución de la materia orgánica, la etapa metagenética. El querógeno residual se acerca al estado de carbono puro, o grafito. Veamos ahora los 3 tipos restantes de hidrógeno. Sus proporciones iniciales de hidrógeno-carbono son mayores que la del querógeno algáceo. Sin embargo, a medida que madura pueden convertir en trayectoria y finalizar siendo. Debido a su baja proporción inicial de hidrógeno, el hidrógeno tipo 2 genera menos que el tipo 1, aun cuando ambos son precursores de petróleo. Igual, el tipo 3 es menos importante en cuanto a la cantidad total de hidrocarburos que puede generar, mientras que el tipo 4 es casi estéril. Durante la génesis, la materia orgánica de orígenes diversos evoluciona a alguno de los 4 tipos de querógeno. Durante la etapa catagenética, las moléculas de hidrocarburos prenden querógeno en forma de petróleo y gas húmedo. Finalmente, en la etapa culminante o metagenética, concluye la generación de hidrocarburos a partir del querógeno. No obstante, una cantidad considerable de metano por alteración térmica del petróleo generado. Hacemos ahora la generación de hidrocarburos en función de profundidad de soterramiento de las rocas madres, ya que la temperatura aumenta con la profundidad. La profundidad activa de una roca generadora dependerá del gradiente local, así como del tipo de querógeno y de su historia de soterramiento. A profundidad, la materia orgánica, metano, biogénico o gas de pantano. Recordemos que esto sucede al comenzar la diagénesis, o la etapa
catagenética comienza aproximadamente a 1 o 2 kilómetros de profundidad. La etapa temprana de la catagénesis bajo una profundidad aproximada de 3 kilómetros corresponde a la zona principal del petróleo. Las rocas madres sepultadas en este rango de profundidad se dice que están en la ventana del petróleo. Generalmente, la catagénesis tardía comienza a profundidades entre 3 y 5 kilómetros. Este es el periodo de formación de gas. Y el gas húmedo, como el gas, aproximadamente 4 kilómetros. Rocas madres, en este momento, y solo se... Esto con la temperatura. La ventana del petróleo comienza cuando las rocas madres son de 60 grados centígrados. Los petróleos de tienden a ser pesados y ricos en compuestos. En mayores temperaturas, los petróleos se vuelven más livianos. A más temperaturas de aproximadamente 100. A temperaturas más altas, la producción declina. Al finalizar la ventana del petróleo, comienza la zona principal. Temperaturas alrededor de 25 grados centígrados. A partir de cero que no termina alrededor de los 300. Se sigue produciendo metano del petróleo hasta temperaturas de 200 grados centígrados, punto en el cual las rocas madres comienzan a sufrir sismo regional. La ley química de reacción está en función de la temperatura y el tiempo. Esta gráfica muestra la relación de la edad de la roca madre. Se hizo en muchos casos reales. Generación de menos de 60 grados centígrados del Mesozoico, 50 grados centígrados para el petróleo del Mesozoico. Evidentemente, el tiempo puede compensar a la temperatura y temperatura del tiempo. Las rocas relativamente frías pueden de millones de años o más para generar petróleo. Los jóvenes pueden generar hidrocarburos en cuantos millones de años si están sujetos a temperaturas. El efecto de la temperatura es exponencial, mientras que el tiempo la temperatura juega un papel más importante que el tiempo. Esto ha sido los estudios. La reacción temprana de hidrocarburos presenta de los gradientes geotérmicos son relativamente altos. Ejemplos de esto se encuentran en rocas del Mioceno del área subpacífica, tal es el caso de Indonesia y California, y en áreas sur como en el Golfo de Suez. La generación de hidrocarburos corto periodo. Esto necesariamente significa que después de la separación pueden permanecer a poca profundidad y después una resultado una generación de petróleo. Un ejemplo el oriente de Argelia, las cuales no generaron hidrocarburos hasta que fueron separadas en las plataformas donde la subsidencia es moderada. La generación también puede dar todo. Un ejemplo son el Jurásico de la cuenca de 100 millones de años fueron sepultadas y terciario. En la velocidad de rocas, la ausencia de petróleos activos a las temperaturas, pero recordemos que muchos de los datos en los que se basa esta gráfica corresponden a temperaturas temperaturas. A menudo el gradiente geotérmico fue mayor cuando la cuenca estaba más allá. Por lo tanto, es muy importante que empleando podamos medir la temperatura máxima a la roca ha sido. Los paleotermómetros se basan en las propiedades químicas propias del oxígeno. Esta gráfica la vimos en la unidad anterior. Después de ser analizar directamente su contenido de hidrógeno, oxígeno, y después graficar
Recordemos que en todos los tipos de querógeno se pierde más hidrógeno y oxígeno que carbono. La oxidación progresa. Por consiguiente, una vez que se determina el tipo de querógeno, tenemos fácilmente la opción sobre las trayectorias de maduración. También el color de los más pueden ser usados como termómetro. Las estrellas pueden iniciar a medida que se calientan progresivamente amarillo, naranja, con rojizo, marrón y negro. El color de esos macerales de un querógeno es una temperatura más alta que alcanzó la roca madre. Otro método se basa en la vitrinita querógeno. Recordemos que la vitrinita es de la madera de plata, porque las capas aromáticas se acomodan mejor. La refractancia o brillo de la vitrinita aumente gradualmente. Los petróleos del carbono durante años para determinados rangos. La vitrinita se encuentra ampliamente distribuida en las rocas sedimentarias. Este método es muy útil en los petróleos. El incremento lineal en la temperatura provoca un incremento exponencial de la refractancia de la vitrinita. Se grafica como una línea recta en el logarítmico. El puntaje medio o R sub M promediado de varios, ya que la reflectancia varía un poco según el tipo de placas y la orientación de la partícula. La generación de R sub M entre 0,6 y 1,2%. La generación de húmedos sucede principalmente entre 1,2 y 2%. La zona metagenética donde solo se genera gas seco es de 4%. Hay algunas formas de que las rocas pueden usar para determinar paleotemperaturas. Las arcillas de utilización contienen láminas intercaladas de varios tipos de minerales arenosos con una estructuralmente unida. Especialmente cierto en las arcillas extractivas como la mortonita. A medida que pasa a temperaturas mayores, gradualmente, por tanto, pierden su funcionan mejor. Las láminas y la mortonita se forman principalmente ilíticas. Esto sucede aproximadamente en el petróleo. Y a 10 amps siguiente. Es importante recordar que a diferencia del viajero, el cual solo es afectada por la afectada por otros factores, la de por Aunque estos pueden relacionar un petróleo con condiciones de mar limita 0%. En color anaranjado de la isla tiene una relación cercana a 2. Se deben usar por lo menos para evaluar la madurez de una roca madre. las rocas de generar petróleo, gas, analizadas de granos finos, luminosos. Estructuras complejas del querógeno por calentamiento 500 grados centígrados por una lutita bituminosa es cualquier vino que se crudo durante la pirólisis.
orgánica que se necesita. A una roca de grano fino y alto con de 5%. Uno y Ludwig bituminó de edad diversa. Ellas se ha calculado aproximadamente 4 miles de petróleo por las tecnologías actuales. Y la formación del seno en Wyoming, Colorado, Utah, en el de los tiene aproximadamente de cruz. Ricas, pero mar fueron depositadas en la parte central de 2 estaciones al oeste de las montañas Callosas. Y haga los ejercicios al final. Tres. La materia orgánica y también cómo y finalmente de petróleo y gas, la profundidad de soterramiento, temperatura y tiempo. También los de grano grueso, gran parte de la materia orgánica ha sido diseminada por las horas y la acción de las corrientes durante la génesis, a excepción de las lucitas bituminosas, los seguros principales. Esto ocurre como consecuencia de la migración con volumen de cruz, negador de grano fino, hasta la roca permanente. Una clara diferenciación entre la migración y la secundaria. Primaria es el movimiento de la roca madre hacia el petróleo. En la migración secundaria, el petróleo es la roca en campo. Esta diferencia es muy importante, explicada en ambos. Puede otra vez indica el movimiento bien emprendido de las hidrocarburos. La migración primaria e implica interacciones complejas entre el agua libre, el petróleo y las superficies de los minerales arcillosos que estructuran al agua adyacente. Realmente la migración primaria puede describirse como un de la geología petrolera. El tamaño pequeño de los entonces el tamaño reducido de los vimos que los lodos se compactan muy rápido. Cuando las lucitas a profundidades de 2 kilómetros de aproximadamente en la generación del petróleo, el petróleo ha reducido cerca de 50 Armstrong. El flujo de petróleo a través de esas diminutas aberturas del mecanismo que actúe. Sí, la compactación puede causar y producir un sistema de microfracturas la solubilidad de los hidrocarburos de agua, modelos de migración primaria ya que los poros de las lutitas están de agua. Solución, resolveríamos fácilmente el problema del tamaño de los poros. Como vemos, los hidrocarburos tienen baja solubilidad de agua y esa solubilidad disminuye rápidamente conforme sea mayor el tamaño de la molécula. Los hidrocarburos aumentan exponencialmente con la temperatura,
pero sigue siendo significativa a temperaturas de 2 grados centígrados, muy por encima de las temperaturas del petróleo. La solución podría ser la migración de algunos aromáticos ligeros, como el benceno, para fines de gas natural. Incluso con tan baja solubilidad, podríamos tener cantidades comerciales de petróleo y expulsar grandes cantidades de agua de las rocas. Durante la compactación temprana de los lodos, el agua de poro se elimina casi totalmente antes de alcanzar la profundidad y la temperatura del petróleo. Por lo tanto, cualquier idea sobre la expulsión de gas o petróleo de la roca madre con el agua de compactación. Sin embargo, hay otro modo de agua de las lutitas. Como vimos cuando hablábamos sobre los paleotermómetros, existe agua de unidad colectiva. Cuando la arcilla es expandida. Monstruos ioníficos son sepultados en el agua. El oro es expelido cuando morinita. Generalmente la temperatura ventana de petróleo de segunda fase de emisión. Puede dar la actividad de los hidrocarburos más de protones. La forma de emisión. Primero, lo sugiere que son los hidrocarburos deben de roca madre, sino precursores más solubles, ácidos y los alcoholes, agua, nudo, petróleo. Estos no son abundantes madres, y luego hay solución, formar horas. Forma las polares se orientan con sus extremos hidrofílicos a punto de oro. Son básicamente jabones de tamaño. Los principios mediante los jabones aumentan la solubilidad del petróleo e deben ser conocidos por los Sin embargo, durante esta migración, micelas de hidrocarburos demasiado grandes para pasar a las lutitas generadas por los modelos que postulan moviéndose a través de esas cosas son demasiado grandes para pasar a través de una dada. Lutitas están suficientemente compactadas debido a la alimentación rápida o con un alto contenido de agua llegan a sobrepresionadas. En las lutitas sobrepresionadas, el aumento del flujo de pequeña separación de los granos minerales. Es posible que las gotas de micelas puedan. También hay de los compuestos que deberíamos considerar. Gas a altas presiones, petróleo en solución, en casos de migración petróleo mundiano. El otro modelo implica migración real continua. El que contiene diminutas gotas dispersas de petróleo, esfuerzos físicos, ese bitum podría migrar a través de la retícula del que sin penetrar nunca en el agua de poro. Puede ser importante, técnicamente rica, pero en una lutita difícil imaginar cómo es una real. Quisiera que se realice un explique tal a mí el gas petróleo. Probablemente y varios procesos actúan juntos. Es probable que diferentes mecanismos funcionen bajo distintas condiciones las diferentes etapas de maduración. Veamos ahora la migración secundaria. De hecho, la migración secundaria de entender que la migración primaria. El petróleo aparece principalmente separadas que se desplazan con agua
Como el diámetro relativamente grandes pueden pasar. Procesos físicos secundarios son bastante sencillos. 3 factores importantes están involucrados: la presión capilar y la hidrodinámica. Mueven hacia las capas portadoras. Fuerza depende principalmente de la diferencia de densidad entre el petróleo y el agua. El proceso será continuo hasta que el total que entre ella. Un movimiento posterior del espacio poroso. Fuerza requerida para acceder a la presión capilar aumenta a medida que disminuye el diámetro del poro. Alta que la fuerza de flotación sobrepasa y entonces produce el trampamiento de la gota de petróleo. La migración secundaria también cuando el flujo de aguas subterráneas tiene gradientes hidrodinámicos. Los hidrodinámicos hacia arriba ayudan al flujo de flotación. Gradientes hidrodinámicos hacia flotación deben hidrodinámicas para la migración. Usadas por sí mismas con los factores. Módulo 6 de esta serie. La migración ocurre a lo largo de rocas portadoras. Por eso la migración lateral puede realizarse a grandes distancias. La migración a distancias cortas es común cuando la trampa está cerca de la generadora. Por ejemplo, un arrecife sobre el flanco de una cuenca lodosa profunda, como un accidente de Texas. Ya puede ser comparada. Un ejemplo de esto es el campo Hart. El petróleo se encuentra acumulado del Cárpico. La química proviene del humedad y la erosión del paleozoico lo eliminan todo, excepto las areniscas. Como el subafloramiento más cercano de las rutinas silúricas está a 40 kilómetros de distancia, el petróleo debió haber migrado a lo largo de la superficie de distancia durante los campos relativamente pequeños tienen un límite local y sin embargo los petróleo como el requieren generalmente de una área de imagen y un volumen grande de roca. Para producir las bituminosas de alerta de los que hablamos en el módulo 2, puede haberse requerido distancias de migración secundaria 100 kilómetros. Y todas las minerales intentan poner general el buceamiento del portador falla activa una vía para cruzar una del petróleo. En la explotación petrolera que puede ser a veces lo importante es el buceamiento de las rocas portadoras del tiempo y migración del petróleo. Hoy es buceamiento arriba, anteriormente abajo. De concluir esta discusión, la que hemos hablado sobre la generación del petróleo, el petróleo y el gas evolucionan a partir de la la mayor parte de esta y reciclada, pequeña ocultada con el lodo. Por alimentación rápida, cuerpos de agua estratificados bajo. Durante la diálisis, esta materia orgánica se convierte en querógeno. Hay 3 tipos principales de querógeno. El querógeno tipo 1 es el que genera mayor. El tipo 2, en marino mixto, que es carbonoso. 3 es precursor de. El 4 es común. Oxidados y reciclados.
cierta temperatura. La ventana está a temperaturas de 60 a 105 centígrados. El gas medio a temperaturas altas, así como por la desintegración de carbonos más pesados. Hemos analizado varias las rocas, la química de formas de la semilla. Es importante. También primaria. Como verdaderamente de las rocas madres realmente visto la migración secundaria. Vemos la migración secundaria, la presión pilar, las fuerzas. Recordemos que el petróleo se puede por el siguiente. In by the adjective. These limited Gulf Oil, Mobil Oil Corporation, Oil of California, Incorporated, by their sponsors do not in any the accuracy of the content herein. And the sponsors buy from the use of this program may be reproduced